Muy buenas tardes, les habla Elsie Contreras, jefe del área académica de la Dirección de Educación de la Gobernación del Estado Mérida. Queremos agradecer la participación de todos los ponentes por este gran aporte que le están haciendo a la educación del Estado. También damos las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros su participación en este gran evento. Siguiendo con el ciclo de ponencias de la tarde de hoy en el segundo Congreso Educativo Internacional de Niveles y Modalidades, presentamos a la profesora Ruth Custode, natural de Ecuador, licenciada en Educación Infantil, maestría en Derechos del Niño y Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, especialización en Gestión Social de la Universidad Andina de Ecuador, diplomado en Gestión de Riesgos de Desastres. Es especialista en situaciones de emergencia en la Oficina Regional del UNICEF para América Latina y el Caribe. También ha trabajado desde hace varios años en el equipo de emergencia, asegurándose de que las prioridades de la educación formen parte de la respuesta a la emergencia. También apoya a los ministerios de educación en el desarrollo de capacidades en la reducción de riesgos de desastres, la preparación y la respuesta en materia de educación y en la promoción de políticas para garantizar el derecho a la educación durante las emergencias y en contextos de violencia y migración. También trabajó en la ONU y en la Cruz Roja como coordinadora de proyectos de preparación en casos de desastre. Muy buenas tardes con todos y todas las participantes del segundo Congreso Educativo de Niveles y Modalidades Educar desde el Ser. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ruth Custode, soy la especialista de Educación en Emergencias de la Oficina Regional de UNICEF y en esta tarde tengo el agrado de compartir con ustedes los desafíos para las adaptaciones curriculares en contextos de emergencia. Vamos a empezar mirando cuáles son los temas de los que hablaremos la tarde de hoy. Hablaremos sobre qué es el currículum, cuál es la importancia del currículum en situaciones de emergencia, cuáles son los elementos que debemos considerar en la construcción de ese currículum y también cuáles son los principales desafíos. Y vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el currículum? Y si hablamos de definiciones, podemos encontrar múltiples definiciones, pero en este caso vamos a tomar algunas. Vamos a empezar con dos definiciones. La primera definición de Tawil y Harley del 2004 nos dice que el currículum son aquellas experiencias de aprendizaje con miras a producir resultados de aprendizaje deseados. Y luego tenemos otra definición, que es la definición de la Red Interagencial de Educación en Emergencias, del INE, que nos dice que el currículum es una guía para planificar actividades dentro de un año académico y para preparar lecciones individuales. Ahora bien, cada Ministerio de Educación, a veces cada departamento, puede tener una propia definición del currículum. Vamos a ver cuál es la definición de currículum del Ministerio de Educación de Venezuela. Y el currículum nacional bolivariano del 2006 nos da como definición del currículum el siguiente. El currículum nos dice es una guía que tiene líneas orientadoras, metodológicas que dan coherencia y pertinencia al proceso educativo. ¿A partir de qué? De objetivos formativos, de métodos, de actividades y de modos de actuación. Pero ¿cuál es el propósito final de ese currículum? Formar un ser humano que se pueda incorporar activamente al momento histórico que le corresponde de manera comprometida y responsable. Esa es la definición del currículum bolivariano. Teniendo estas definiciones para poder definir qué es el currículum de emergencia y su importancia,
debemos también reconocer cuáles son los impactos de una emergencia y por qué entonces la intervención en el currículo. Y en ese sentido vamos a mencionar que durante una emergencia hay múltiples impactos y en el sector educativo principalmente tenemos impactos desde la destrucción de las escuelas, la destrucción de los materiales educativos, la pérdida de vidas, muchas veces la pérdida de los elementos didácticos en la escuela y también impactos a nivel de la parte psicosocial. Una emergencia o una crisis afecta a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los maestros y a la comunidad educativa. Y en ese sentido va a haber un incremento de episodios de ansiedad, de estrés, temor, va a haber cambios de comportamiento, pero también va a haber afectaciones a nivel de la continuidad de ese proceso. Entonces habrá muchos niños que ya no tengan acceso al proceso educativo y habrá también otras alteraciones a nivel económico que van a impedir también que niños que antes iban a la escuela vayan a la escuela. Entre estos impactos también tenemos que tomar en cuenta que hay un aumento de la exposición de estos niños, de estos jóvenes, a la violencia, al abuso. Muchas veces hay un incremento del trabajo infantil o un incremento del embarazo adolescente. Entonces son múltiples, como ustedes ven, los factores que afectan o que impactan el servicio y el sistema educativo. Hay impactos entonces directos a la salud y a la seguridad y también va a haber impactos tanto a la oferta educativa como a la demanda. ¿Sí? Muchas veces la demanda en el sector público puede crecer porque la oferta educativa a nivel privado va a bajar. También puede haber un aumento de la pobreza y consecuentemente va a haber un aumento de la inequidad y la desigualdad. Va a aumentar también el malestar social y va a haber un reforzamiento de las inequidades. En ese sentido, una vez que hemos visto cuál es el impacto, cuál es la definición de un currículo, veamos ahora entonces cuál será el propósito principal de esa continuidad de la educación en situaciones de emergencia. Y ahí podemos hablar de múltiples propósitos. El primero, el currículum desempeña un papel vital, fundamental para abordar necesidades de salud, de protección, de seguridad, para dar mensajes, por ejemplo, como el correcto tratamiento de agua, como el lavado de manos, como la conciencia de los riesgos, mensajes que salvan vidas, que se pueden incorporar a ese currículum. El currículum también va a promover cambios de comportamiento que protejan a los estudiantes y a los maestros, promoviendo la tolerancia, la inclusión, el seguir protocolos. Y también el currículum puede incluir aprendizajes nuevos o aprendizajes experienciales y aprendizajes que desarrollan habilidades para la vida. La educación de emergencias entonces nos va a permitir asegurar estas oportunidades. Y entonces vamos a ver qué es entonces el currículum de emergencia. Y vemos que el currículum de emergencia es una herramienta pedagógica que busca responder a las necesidades y demandas de aprendizaje, que minimiza los riesgos y garantiza el derecho a la educación, a una educación de calidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes en una situación de crisis y promueve su resiliencia y promueve el desarrollo de su máximo potencial. Si ya identificamos
¿Cuál es el currículum de emergencia? ¿Por qué su importancia? ¿Por qué la importancia de seguir con la educación? Veamos ahora cuáles son aquellos elementos que deberíamos considerar para la adaptación del currículum. ¿Cuáles son las características de ese currículum? ¿Cuáles son los enfoques, los elementos que tenemos que intervenir? ¿Cuál es esa ruta que vamos a seguir? Y vamos a empezar hablando de los enfoques. Y tenemos 3 enfoques principales que van a orientar esa intervención del currículum. El primero es que ese currículum tiene que tener un enfoque intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que respetar las costumbres, que tiene que respetar las tradiciones, que tiene que lograr y buscar una convivencia armónica y respetar esas diferencias. En el caso de una crisis o de una emergencia, muchas veces no estamos frente al mismo grupo que usualmente tenemos. Vamos a tener grupos muchas veces mixtos, vamos a tener grupos multigrado. Entonces, tenemos que tener ese enfoque y tenemos que ser capaces de entender esos factores culturales y de respetar esas costumbres y esas tradiciones. Luego hablamos de derechos, y cuando hablamos del enfoque de derechos, ¿por qué es importante? Porque el currículum nos ayuda a la promoción de la educación y de la enseñanza de esos derechos en todos los niveles. Fomenta ese compromiso de proteger y garantizar esos derechos. Proporciona las condiciones favorables, un entorno seguro en donde se puedan garantizar el cumplimiento de sus derechos, y también respeta la invisibilidad. Y en ese sentido tenemos que entender que la invisibilidad de los derechos nos indica que el derecho a la educación es un derecho como cualquiera de los otros derechos y por lo tanto tiene que ser garantizado en todo momento, incluido en situaciones de crisis o emergencias. Y por último, el enfoque de inclusividad. Este currículum tiene que ser inclusivo porque tiene que incorporar las necesidades de las personas con discapacidad, de aquellos grupos sociales excluidos, marginados, niños, por ejemplo, refugiados, migrantes, en condiciones de vulnerabilidad, de ámbitos rurales, y tiene que ser un currículum que no discrimine, que no distinga género, etnia, religión, ni ninguna otra causa de discriminación, que busque eliminar la pobreza, eliminar la exclusión y eliminar las desigualdades al garantizar un derecho a una educación de calidad, bajo condiciones de igualdad. Un currículum que acoge y valora a los estudiantes y reconoce las diferencias y las capacidades individuales. Y dicho esto, veamos entonces cuáles son esas principales características que debería tener este currículum de emergencias. Y vamos a decir, en primer lugar, que este currículum, como su nombre lo dice, es un currículum de emergencias. Por lo tanto, es un currículum transitorio. Dura el tiempo que dura la emergencia. Es un currículum contextualizado, porque tiene que responder a la realidad de la situación de emergencia, a las nuevas necesidades, al contexto en el que se realiza. Es formal, porque es un currículum que tiene que ser planificado, que tiene que ser intencionado, que tiene que ser dirigido, que tiene que ser monitoreado y que va a tener que ser evaluado. Es un currículum participativo porque busca justamente el involucramiento de toda la comunidad educativa, padres, maestros, directivos, personal educativo y también de los estudiantes, por supuesto. Y es un currículum generador porque responde de forma dinámica a las necesidades, a los intereses y a las nuevas demandas de esta emergencia. Luego, el currículum, ¿qué va a buscar? Va a garantizar la continuidad educativa y va a buscar un ambiente protector, un espacio temporal de aprendizaje, muchas veces, donde pueda garantizar esa continuidad. Va a estar enfocado, por lo que ya lo habíamos dicho, va a estar orientado
por el enfoque de derechos, por la interculturalidad y por la inclusión. Se va a centrar en el desarrollo de competencias básicas. Y esto, miren, es muy importante. Un currículo de emergencias no puede manejar todos los temas como un currículum normal. Tiene que centrarse en aquellas competencias básicas que nos van a permitir crear aprendizajes significativos y aprendizajes que le permitan a ese niño, ese adolescente, a ese joven, ser promovido al grado inmediato superior y tener esas habilidades, esos aprendizajes que le permitan desarrollarse. Y además porque tiene que incluirse estos nuevos aprendizajes necesarios por la emergencia, ¿sí? Que son, por ejemplo, los temas de agua y saneamiento, de salud, de protección, de riesgos, cómo prevenir nuevos riesgos. Y tiene que ser práctico, tiene que ser muy práctico, tiene que tener elementos lúdicos, elementos de creatividad, tiene que ser flexible. Esto es muy importante. Tenemos que entender la situación por la que estamos pasando, tenemos que entender que esos niños y esos maestros están en una situación de estrés, han tenido muchas veces pérdidas, entonces tenemos que tomar en cuenta eso y tenemos que tener un grado de flexibilidad muy alto. Tiene que ser realista. Ya sabemos que no vamos a poder abarcar todo y por eso tiene que priorizarse. Y tiene que ser alcanzable, algo que podamos lograr con este currículum y que realmente pueda ser evaluado y nos pueda garantizar esos desarrollos de competencias básicas. Dicho esto, cuando intervenimos en el currículum de emergencia, tenemos que intervenir en varias partes de ese currículum. Entonces, vamos a mirar ahora en qué elementos tenemos que considerar. Y esa intervención tiene que considerar primeramente el programa de estudio mínimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De todos los componentes, los contenidos, los temas que tengo en mi currículum, yo tengo que priorizar y tengo que buscar cuál es ese programa mínimo que puedo desarrollar para lograr ese aprendizaje significativo y para lograr ese aprendizaje que me permita concatenar con el año inmediato superior y que permita que estos niños puedan transitar ese año. Pero también en ese programa mínimo tengo que incorporar estos nuevos aprendizajes, aprendizajes con mensajes que salvan vidas, aprendizajes de protección de violencia, aprendizajes para prevenir y reducir riesgos y sobre todo aprendizajes de la parte de apoyo psicosocial. Es necesario trabajar la parte psicosocial. Todo esto es lo que yo llamaría este programa de estudio mínimo, que es el que quiero garantizar. Pero para hacer esto, obviamente, tendré que intervenir también en el segundo elemento, que son los materiales educativos. Esos materiales educativos tienen que responder a este programa de estudio mínimo, tienen que adecuarse al contexto, al lenguaje y tienen que ser materiales que respondan también a las nuevas demandas de la emergencia. Y también hablamos de un tercer elemento muy importante, que es esa formación de docentes y facilitadores. Si bien es cierto, los docentes están capacitados para su labor diaria, tienen que capacitarse también para responder a la emergencia y tienen que capacitarse para poder trabajar con este currículum priorizado y para poder incorporar estos nuevos elementos y nuevas herramientas a ese currículum. Y en muchas emergencias, lamentablemente, hay pérdida de maestros y entonces necesitamos facilitadores, necesitamos líderes comunitarios que nos van a ayudar en este proceso. Ellos también requerirán, obviamente, una capacitación. Y pasemos ahora a cuál será la ruta metodológica para poder lograr esto. Y ahí entonces vamos a hablar de los principales pasos para la intervención curricular. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es un diagnóstico. Y cuando hacemos este diagnóstico, tenemos que hacer un diagnóstico de las necesidades, de los intereses y de las demandas de aprendizaje originados por esta emergencia. Una vez que hemos hecho este diagnóstico y hemos identificado
las afectaciones, el impacto, las principales necesidades, entonces vamos a poder hacer una selección de esas competencias. ¿Cuáles son las principales competencias, las capacidades que vamos a desarrollar y cuáles son esos indicadores? ¿Sí? Y obviamente, como es un currículum de emergencia, tenemos que priorizar. Entonces, tenemos que priorizar esos aprendizajes que se identificaron en ese diagnóstico, de acuerdo a los niveles de afectación, de acuerdo al tiempo en el que estemos, de acuerdo al calendario escolar. No será lo mismo si estamos al inicio del año escolar, en el medio del año escolar o hacia el final del año escolar. Entonces, ¿cuáles son aquellos contenidos que se tienen que priorizar, aquellos aprendizajes que se tienen que incorporar por la nueva demanda de la emergencia? Y con eso vamos a hacer una programación. Y esa programación de competencias se podrá hacer utilizando diferentes metodologías. Tal vez se puede programar a través de proyectos o a través de sesiones de aprendizaje. Lo importante es el poder identificar cuáles son esas competencias y cómo poder maximizar ese desarrollo. Y luego de eso, con todos estos elementos, con estos 4 elementos, podemos tener una propuesta pedagógica. Esta propuesta pedagógica es la que nos apoyará durante la emergencia, ¿sí? Para actuar con una conciencia más crítica, para darle énfasis, como ya lo habíamos hablado, en la parte afectiva, en un modelo pedagógico que busque reducir, minimizar esos riesgos, producir y provocar la resiliencia y prevenir nuevos impactos. Y para ello, vamos a ver cuáles son lo que yo llamo un decálogo. ¿Cuál es el decálogo que no tenemos que olvidarnos cuando hablamos de la elaboración o de la adaptación de un currículo de emergencias? Y vamos a ver que en primer lugar tenemos que adecuarnos a la situación detectada en el terreno, en el campo, donde está la escuela, donde están los niños, donde están los maestros. Tenemos que partir de ahí, tenemos que tener ese análisis. Luego, tenemos que adecuarnos a esas necesidades y a las nuevas necesidades provocadas por la emergencia, de acuerdo a las edades y capacidades de esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El currículum de emergencia también nos va a permitir recrear esos hábitos y por eso decimos que es tan importante para tener ese sentido, esa sensación de normalidad, porque nos va a permitir recrear esos hábitos o aprender nuevos hábitos. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, tendremos que trabajar para recrear hábitos o para aprender y reforzar hábitos de lavado de manos, protocolos de distanciamiento, protocolos de regreso escalonado a clases, entre otros. Un elemento muy importante, el currículum de emergencia también nos sirve para restablecer esas conductas entre pares, entre niños y maestros, entre maestros. Nos permite lograr hacer esos lazos, crear y fortalecer esos lazos, que nos van a permitir también para salir de la parte del estrés, de la ansiedad. Si hay esa seguridad, va a disminuir esa ansiedad. Luego, el acceso a la expresión creativa, muy importante. El currículo de emergencia nos va a permitir desarrollar esa creatividad. Y ustedes saben que también a través de las expresiones creativas, del dibujo, de la pintura, muchas veces podemos reconocer qué es lo que está pasando con los niños, qué está pasando con los adolescentes. Por eso su importancia. Otro de los elementos que no nos podemos olvidar y que a veces parece que nos olvidamos cuando los niños pasan del preescolar a la primaria y dejamos de jugar. El juego y el humor son factores muy importantes, claves en momentos de emergencia. Tenemos que aprender, pero tenemos que aprender jugando, tenemos que aprender con humor. Hablamos de competencias básicas, entonces hablamos de la lectoescritura, de la aritmética básica, de las habilidades para la vida. ¿Por qué la importancia de esto? Porque estas competencias nos van a permitir no solo seguir al grado inmediato superior,
no solo tener los conocimientos que necesitamos para los nuevos conocimientos que adquiriremos en el siguiente año, pero también el desarrollar habilidades para la vida, habilidades que tal vez nos va a dar estas nuevas necesidades de la emergencia. Muy importante tomar en cuenta las cuestiones de género, la diferencia de las necesidades de las niñas, de los niños. ¿Cuáles son esos aspectos culturales que también tenemos que tomar en cuenta y cómo buscar respetarlos y considerarlos cuando planifiquemos y construyamos ese currículum? Este currículum no se limita solo a la población que está escolarizada. El currículum de emergencia tiene que buscar llegar a aquellos niños que antes de la emergencia no estaban escolarizados o aquellos que durante la emergencia salieron de la escuela. ¿Cómo lograr atraerlos y regresarlos a la escuela e incluirlos en el sistema educativo? Y por último, el respeto a los idiomas locales y a la inclusión de actividades en esos idiomas. Pensemos que los materiales que desarrollemos tienen que estar contextualizados y tienen que estar en el idioma que usan los niños o los adolescentes. Y con eso, para terminar, quisiera mencionar algunos de los desafíos para poner en práctica este currículo. Y podemos mencionar primero uno de los desafíos más grandes es cómo logramos un ambiente educativo seguro y protector. En una situación de emergencia se hace a través de espacios temporales de aprendizaje, se busca que esos espacios tengan seguridad, tengan protección, se busca que sean ambientes que estén limpios, que tengan instalaciones de saneamiento, muchas veces temporales, pero ¿cómo garantizamos que este ambiente sea seguro, sea protector, si estamos trabajando a través de una pantalla muchas veces o a través de una guía? Ahí la labor de los padres de familia y la relación, la conexión que tengamos con los niños y con los padres va a hacer la diferencia, va a lograr ese ambiente seguro. Busquemos entonces que ese ambiente seguro sea uno de los elementos básicos para el desarrollo de ese currículo. Garantizar una educación inclusiva y relevante en las situaciones de emergencia. ¿Cómo logramos incluir a todos? Bueno, dependerá del análisis que hagamos, dependerá de conocer cuáles son las necesidades de cada uno de los estudiantes y cómo podemos apoyarlos, cómo podemos reconocer esas diferencias y cómo podemos apoyar a cada uno de ellos. Y el tema de relevante, ¿qué es relevante de ese currículum? ¿Cuáles son las cosas que sí o sí tengo que hacer? ¿Y cuáles son aquellas que me van a apoyar también para desarrollar esas habilidades, pero también para responder a estas nuevas demandas de la emergencia? Y pensemos nuevamente en el aspecto psicosocial, pensemos nuevamente en la necesidad de apoyar a los niños y también a los maestros para garantizar ese bienestar. Asegurar la coordinación, muy importante. Esto no lo podemos hacer solos. El currículum de emergencias requiere un trabajo conjunto entre el gobierno, entre las comunidades y otros actores no gubernamentales. El tema de financiamiento, muy importante. Lamentablemente, en situaciones de emergencias, el sector de educación es tal vez el sector menos financiado. Es muy difícil que se financie ese sector. ¿Cómo lograr, cómo abogar porque el financiamiento a la educación no se corte, porque el financiamiento a la educación sea una prioridad y que en emergencias este financiamiento sea parte de la primera respuesta humanitaria, sea parte de esta primera respuesta y de estas primeras intervenciones? Otro desafío es cómo definir las modalidades de aprendizaje y cómo implementar esos protocolos para garantizar operaciones escolares seguras. Si hablamos ahora nuevamente de la pandemia, ¿cómo garantizamos el distanciamiento? ¿Cómo garantizamos el lavado de manos? ¿Cómo garantizamos que en las escuelas exista agua? ¿Cómo garantizamos el reconocer
cuando un niño o un maestro se sienten mal, cómo podemos referir esos casos y cómo podemos garantizar la seguridad de toda la escuela. Otro de los temas importantes es la selección de esos aprendizajes prioritarios. ¿Cuáles son esos aprendizajes prioritarios y cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos sin estresar más a la familia, sin estresar más a los chicos? Esto de gran importancia. Lo que hemos visto ahora es que muchas veces está una sobrecarga de tareas para los niños y muchas veces esas tareas y esas evaluaciones parecen que son más para los padres. Tenemos que ser flexibles y tenemos que evaluar los aprendizajes que pueden hacer los chicos, ¿sí? Y tenemos que evaluar en este sentido de emergencia. La disponibilidad y capacitación de los maestros. Tenemos que entender también qué es lo que pasa con los maestros y cómo podemos capacitar a esos maestros. Y luego también algo muy importante, el acceso a las plataformas digitales. Hoy por hoy ha mejorado muchísimo este acceso. Sin embargo, sabemos que todavía nos falta muchísimo para llegar a todos los niños, a todos los adolescentes y jóvenes. Los materiales impresos. La radio y la televisión han demostrado ser medios de comunicación masivos que nos han ayudado. La conectividad, otros medios. ¿Cómo logramos ese acceso diferenciado de acuerdo a las necesidades y a las capacidades? Y en ese sentido, quisiera terminar con unos mensajes. Uno es que este no es un problema solo del sector de educación, es un problema que se tiene que coordinar con los otros sectores para tener una respuesta integral. Otro, que aquellos accesos como el acceso al agua y el saneamiento o el tener conectividad, antes se consideraban un privilegio. Hoy esta emergencia nos ha demostrado que no pueden ser más un privilegio, que tienen que ser un derecho y que tienen que garantizarse como un derecho. Y con eso quiero darles las gracias y desearles una excelente tarde y también lo mejor en el resto de este congreso. Muchísimas gracias.